Amigos, son ya las 7 de la mañana, 48 minutos. A esta hora doy la bienvenida a Marcela Reynoso. Ella es exgerente de Petroecuador. Vamos a hablar acerca de esta intención del gobierno nacional de modernización y, si se quiere, esta visión empresarial que se procura con las empresas públicas en nuestro país y fundamentalmente en lo que tiene que ver con Petroecuador. Pero antes, Marcela, bienvenida, buenos días. Buenos días, Belkis. Para mí es un gusto siempre conversar contigo sobre la actualidad del sector energético. Gracias por acompañarnos esta mañana. Decía antes una breve mirada respecto de lo que ocurrió ayer en la refinería de Esmeraldas. Oficialmente no se conocen las causas que desataron este incendio en uno de estas unidades de fuel oil en la refinería. Se dice que todo está controlado, se detuvieron operaciones, había preocupación, si se quiere, por lo que tiene que ver con el abastecimiento de combustibles. ¿Qué lectura podemos hacer de lo ocurrido ayer? Bueno, yo quisiera comentar con la ciudadanía que a partir del evento de ayer tiene que hacerse un análisis causa-raíz del evento para tomar luego las medidas correctivas en función de qué fue lo que causó este incendio. Entonces, sí, efectivamente el abastecimiento de combustibles estaba garantizado porque Petroecuador tiene una red amplia de poliductos, el combustible siempre está viajando por la tubería, pero también tiene facilidades de almacenamiento en cada uno de los terminales. Entonces se puede ir gestionando el aprovisionamiento para evitar el desabastecimiento. Hay que tomar en cuenta que la misión de Petroecuador es siempre mantener el mercado abastecido. Es uno de sus indicadores, la cantidad de horas de desabastecimiento, y afortunadamente estos indicadores se trabajan bastante bien para evitar que la ciudadanía sienta el impacto de un desabastecimiento de combustible. Eso de alguna manera entonces podemos ratificar, si se quiere, que estaría garantizado y que por ese lado no habría inconvenientes. Sí, o sea, de acuerdo con la información que nos dio el ministerio, sí estaba garantizado. Ahora bien, decíamos, no hay una versión oficial de lo ocurrido ayer, de qué provocó este incendio, pero no faltan estas especulaciones. Y empezamos a leer en redes sociales, a escuchar esto de que no vaya a ser que el gobierno nacional vaya a salir con la vieja confiable de que existió sabotaje en este nuevo evento, como ya ocurrió en eventos anteriores, lo que tuvo que ver con las hidroeléctricas y demás. Bueno, sí, es un poco delicado el mencionar la palabra sabotaje porque detrás de este comunicado siempre hay problemas con los temas de los seguros que tienen que responder ante este tipo de eventualidades. Otra cuestión más es que a medida que va creciendo este discurso del sabotaje, es el mismo gobierno el que pierde credibilidad. Entonces hay que ser bastante cuidadosos en cómo nos dirigimos hacia la ciudadanía. Y otra cosa también que debemos cuidar es el mensaje que le estamos dando a todo el país, porque se está creando ya un sentimiento de adversión mayor a la industria petrolera, y finalmente esto va a ir en contra de nuestros propios ingresos. Entonces hay que manejar con mucho cuidado el tema de la comunicación, y los voceros del Ministerio de Petroecuador tienen que estar formados e informados para poder dirigirse con empatía, con claridad y con certezas a la población en el caso de este tipo de eventos. Que las investigaciones se realicen y que podamos contar con información certera a la brevedad posible de ser necesario. Marcela, dejo este tema de lado para hablar de Petroecuador como tal. ¿Cuál es el futuro de Petroecuador? Y pregunto cuál es el futuro partiendo de la realidad de esta empresa pública, de su inestabilidad en cuanto a la serie de gerentes que han pasado a lo largo de estos 18 meses, sobre todo de gobierno. Y esta visión, como yo decía, empresarial que quizás se busca por parte del gobierno nacional en cuanto a las empresas públicas. Esto un poco tomado de lo que dijo el presidente Daniel Noboa durante la ceremonia de investidura. Bueno, darle una visión empresarial a todas las EPS es necesario, pero también hay que reconocer el aspecto político que también tienen todas estas empresas, especialmente Petroecuador, porque en las zonas de influencia Petroecuador representa al Estado en territorio. Entonces hay que ir gestionando todas estas aristas de la operación de Petroecuador, la parte técnica como la parte también política, que es bastante importante en el tema de Petroecuador. Entonces, obviamente, eso es lo que se espera del manejo de las EPs, que sea un manejo empresarial, un manejo... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa dotar de una visión empresarial a las empresas públicas sin caer en este fantasma de la privatización?
de estas empresas públicas. Bueno, yo no lo había tomado como una amenaza de privatización, sino más bien como una oportunidad para hacer una mejor gestión. Okay. ¿Qué es lo que teóricamente significa este manejo empresarial? Significa tener un directorio robusto. Entonces aquí hay que hacer las medidas necesarias para fortalecer el directorio de Petroecuador, porque el directorio de Petroecuador está encabezado por el presidente, por la Secretaría de Planificación y también por el ministerio. Pero este directorio sí necesita expertos en el sector hidrocarburífero que puedan ir orientando a los actores estatales en función de las mejores estrategias para la petrolera nacional. Expertos entendidos como actores externos de estas carteras o instituciones estatales. Sí, expertos externos. Entonces hay varias empresas en el mundo empresarial. Se tienen directorios que están concebidos con expertos para que puedan ir guiando a la gerencia general. Entonces, esto es lo que nos haría falta, porque toma en cuenta que la ministra Manzano es abogada. En la Secretaría de Planificación, a raíz del cambio de Saría Moya, no sé qué perfil está ahí, pero sería un perfil dedicado a la planificación. Pero no hay ningún perfil técnico para poder solventar las dudas o los cuestionamientos sobre la materia. Y tomemos en cuenta que Petroecuador es exploración, es transporte, es refinación, es comercio nacional e internacional. Entonces, haría mucho bien el fortalecer el directorio. ¿Y esto a partir de qué? ¿De una reforma estatutaria? O sea, del estatuto que rige en este caso la empresa para la incorporación de estos elementos. Sí, y también tendría que verse cómo está configurada la ley de empresas públicas con respecto a la nominación del directorio de Petroecuador. Entonces, eso por un lado, fortalecer el directorio es bien importante cuando uno quiere tener una visión empresarial estilo modelo privado. La otra, que deviene justamente de este fortalecimiento, es designar los perfiles idóneos para las gerencias generales. ¿Qué hacemos justamente para lograr una estabilidad en cuanto a las cabezas? Justamente, entonces cuando consolidas el directorio tiene que encontrar los mejores perfiles para poner a un gerente general que calce con las funciones y las necesidades de la empresa y a su vez se conforme todo el pool de gerentes. Entonces es muy importante que los gerentes tengan las competencias técnicas necesarias para cada puesto. No es lo mismo tener un gerente de refinación que uno de exploración y producción, ni uno de comercio internacional. Entonces, vuelvo al origen. Hay que fortalecer el directorio y desde ahí tienen que venir las acciones consecuentes con la política energética del país. ¿Qué hacemos con los temas de corrupción? Los temas de corrupción ya después tienen que venirse trabajando paulatinamente. El problema es que la corrupción es prácticamente ya una enfermedad nacional. Entonces, la corrupción no es un bien únicamente de Petroecuador. Está en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones, pero se amerita, mejor dicho, una depuración. Obviamente, pero esta depuración, ¿sabes qué? Deviene también del trabajo comprometido. Entonces, y también de ir identificando los procesos primordiales en los cuales se debe trabajar como si fuera una misión. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los principales problemas del que se habla por fuera de Petroecuador es el tema de pagos. Y hay personas que mencionan que hay ciertos, llamémoslos gestores de pagos. Eso es corrupción. Pero ¿cómo saneas esto? Pues haciendo un procedimiento expedito para realmente entregar los pagos a los proveedores y que no haya esos periodos de tiempo en donde a un proveedor le picaría la mano por contratar este gestor de pagos. Entonces, así vamos a ir caminando en ir saneando la empresa. Tomemos en cuenta también que a lo largo del año anterior ya se pudo consolidar la subgerencia de cumplimiento. Entonces, es una subgerencia que tiene la misión o tenía la misión de certificar a la empresa en la norma antisobornos, de hacer las investigaciones necesarias para ir saneando los temas de corrupción. Entonces hay que ir avanzando poco a poco porque en realidad los cambios cuestan
cuestan dinero, cuestan recursos, toman su tiempo y hay que irlos avanzando paulatinamente. Uh-huh. Marcela, para finalizar, uno de los aspectos que digamos, negativos del discurso del presidente durante la ceremonia de investidura fue la falta de profundidad, de contundencia sobre los diferentes aspectos a los que se refirió. Tomando en cuenta este tema que estamos abordando respecto a las empresas públicas, respecto a Petroecuador, se ve quizá una claridad por parte del gobierno nacional sobre cómo lograr esta modernización que se busca para las empresas públicas? Bueno, esta claridad la va a dar realmente el lineamiento de política pública, el lineamiento de política energética. ¿Por qué digo esto? Porque la energía es un insumo, es un recurso que debe abastecer una política productiva, debe abastecer a la política de cómo queremos continuar nuestro desarrollo como nación. Entonces, si queremos enfocarnos en ser un país agroexportador únicamente, si queremos apuntalar la minería, entonces de ahí tiene que venir el diseño de la política pública, porque la minería es demandante en energía. Entonces, tenemos que mirar hacia qué recursos energéticos vamos a entregar a la minería y obviamente a la agroindustria. Si queremos ser un país agroexportador, también necesitamos energía, pero ¿qué tipo de energía? Y ahí tiene que empezar a configurarse cuál es esa matriz energética que necesitamos conforme a nuestra visión de país. Y para eso se requiere de perfiles idóneos que estén al frente de todos estos temas. Claro, o sea, siempre vas a requerir los perfiles idóneos porque ellos son quienes tienen que comandar al resto. Y cuando tienes la visión y la capacidad en el líder, el resto de piezas empieza a trabajar como un engranaje bien aceitado. Y veremos entonces cuáles serán los siguientes pasos que se adopten por parte del gobierno nacional en esta visión que se procura, como decíamos, para las empresas públicas. Y en lo que tiene que ver con Petroecuador, con quien hemos dialogado, o sobre lo que hemos dialogado con nuestra invitada esta mañana. Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimo gusto, Belkis. Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Son las 8 de la mañana en punto y nosotros despedimos ya este servicio informativo. Amigos, gracias por haber estado con nosotros.